Bueno, nuestro grupo le va a hablar sobre la termodinámica de los sistemas biológicos. El grupo está conformado por Anderson Segura, Miguel Ángel López y mi persona María Camila Hernández. Como introducción tenemos que la termodinámica estudia las relaciones entre el calor y la energía, que el cuerpo humano puede ser considerado como un sistema termodinámico abierto que debe mantener una temperatura constante de 37 grados centígrados, a pesar de encontrarse en un entorno de temperatura generalmente inferior que se puede tomar como una media de 15 grados centígrados. ¿Cómo se aplican se aplican las leyes de la termodinámica en los procesos biológicos como los del cuerpo humano? Tenemos un ejemplo importante que aplica la segunda ley de la termodinámica, que dice que el uso de ATP como fuente de energía para impulsar la mayoría de las reacciones bioquímicas que mantienen la vida en marcha. Flujo de calor. En el caso del cuerpo, el principal flujo es entre los órganos que generan calor y los tejidos circundantes. Temperatura central. Esta se da en la cabeza, en la cavidad torácica y abdominales. Y dice que esta temperatura se mantiene constante. Temperatura superficial. Esta temperatura es la que comúnmente conocemos como fiebre y es afectada por las temperaturas del ambiente. Temperatura corporal. La temperatura corporal es la temperatura inicial más la temperatura superficial. Tenemos que la temperatura ambiente, el frío y el calor. Termorregulación. La termorregulación o regulación de la temperatura es la capacidad que tiene un organismo biológico para modificar su temperatura dentro de ciertos límites, incluso cuando la temperatura circundante es muy diferente. El hipotálamo. El hipotálamo puede actuar sobre la temperatura corporal mediante múltiples mecanismos. Como primer mecanismo tenemos la contracción muscular. Esta trata de que el frío produce contracciones musculares involuntarias que aumentan el tono muscular o contracciones basal que tienen los músculos, y si es más intenso produce un temblor perceptible. Como segundo tenemos el aumento del metabolismo. El aumento del metabolismo dice que el hipotálamo aumenta la producción de la hormona TRH. Esta es la encargada de estimular la producción en la hipófisis de la TSH, la cual a su vez incrementa la secreción de hormonas en las glándulas tiroides y finalmente estas estimulan la producción de calor en todas las células del organismo. Circulación cutánea. Dice que cuando la temperatura es baja, el hipotálamo activa las fibras nerviosas simpáticas que van a la piel, por lo que llega menos sangre a esta misma. Sudoración. Dice que cuando la temperatura es elevada, las glándulas sudoríparas producen sudor. Este se evapora en la superficie del cuerpo y eso elimina calor. Por último tenemos la poloerección. Dice que el pelo cutáneo se levanta debido a la contracción de pequeños músculos que hay en la base de cada pelo. Bueno, ahora pasamos a lo que se genera en el cuerpo como un balance y se divide en ganancia y en pérdida de calor. En la ganancia de calor tenemos lo que es la termogénesis tiroidea, que es esta glándula que pues nos ayuda a termorregularnos. Esta glándula la tenemos nosotros los humanos y así. Tenemos la ingesta alimentaria. Cuando comemos cualquier tipo de alimento, esto nos va a generar una ganancia de calor. Tenemos la actividad muscular. Cuando caminamos, hacemos algún tipo de ejercicio. Tenemos el aumento del metabolismo, que se dice comúnmente que al aumentar el metabolismo, pues adelgazarías más rápido. Se dice comúnmente, no está cierto comprobado.
Tenemos las radiaciones captadas por el cuerpo, que estas radiaciones pueden ser, por ejemplo, las que nos da el sol y también el agua, todo esto también tiene cierto tipo de radiación. Tenemos acá lo que es la pérdida de calor y tenemos que principalmente se da en la radiación. Son estas radiaciones captadas por el cuerpo. Tenemos la convección, que pues es la transferencia de calor, pues, que se genera, por ejemplo, cuando llegamos de algún lado y nos quitamos los zapatos y las medias y colocamos el pie directamente en el piso. Tenemos la conducción y tenemos la evaporación, que pues, es cuando nos sudamos y hacemos algún tipo de actividad física que estamos transpirando. Tenemos las afecciones y tenemos la hipotermia, que, que nos puede generar hasta la muerte. Tenemos la hipertermia y tenemos la fiebre. Aquí tenemos unas recomendaciones que el cuerpo debe mantener una temperatura por encima de los 35 grados, ¿cierto? Entonces esto es para no morir de una hipotermia, morirnos de frío. También tenemos que el cuerpo como sistema termodinámico aumenta su contenido enérgico gracias a la ingesta de alimentos de su entorno. Como siempre hemos escuchado que las comidas son nuestra fuente de energía, entonces tenemos que comer, tenemos la necesidad de comer diariamente. Y existen algunos procesos que pueden causar variaciones en la temperatura corporal, como por ejemplo enfermedades que pueden llegar a aumentarla, por lo menos una bacteria que nos puede dar fiebre y demás. Estas son las leyes termodinámicas en los sistemas biológicos. Pues tenemos la ley cero, que esta es la que tiene que ver con el equilibrio térmico. Un ejemplo de esto sería cuando nosotros tenemos fiebre y colocamos un termómetro en nuestra boca, entonces este termómetro va a marcar la temperatura que tenemos en ese momento. Tenemos la primera ley de la termodinámica, que esta es la ley que nos habla de la conservación de la energía, que pues es muy sencillo también cuando, por lo menos si nosotros ingerimos demasiadas calorías y no hacemos ningún tipo de ejercicio, lo que vamos a hacer es engordarnos más. Tenemos lo que es la segunda ley de la termodinámica, que pues es lo que establece todos los procesos naturales de nuestro cuerpo y demás, ¿cierto? Entonces, como la energía en ATP, como se veía en bioquímica y todo eso. Ya pues acá tenemos la tercera ley de la termodinámica, que es la que nos va, por decirlo así, a dar una medida directa del verdadero nivel de desorden pues, de la sustancia que todos mantenemos en nuestros cuerpos y demás. Buenas, yo les voy a hablar sobre los factores que limitan la inaplicación de los principios de la termodinámica clásica en los sistemas biológicos de nuestro cuerpo. Dice, la aplicación de las leyes de la termodinámica en los seres vivos resulta de la extraordinaria importancia y la utilidad si se considera que los procesos bioquímicos que se consideran como reacciones químicas que son deben ajustarse en todo a las leyes que nos informan del comportamiento de los procesos termodinámicos. Más sin embargo, los seres vivos deben mantener sus procesos muy alejados de la condición de equilibrio, ya que en una condición de equilibrio no se genera un trabajo útil. También en los factores que limitan la inaplicación de los principios está la aplicación de la termodinámica en los seres vivos. No siempre tiene que ser más limitada que las propias termodinámicas clásicas. ¿Qué quiere decir esto? Que las mismas leyes que rigen a un proceso termodinámico tradicional que se encuentra normalmente en un laboratorio o en la vida normal, son las mismas que nos rigen procesos de termodinámica en un proceso biológico. La termodinámica nos permite obtener una amplia información de los fenómenos vitales, la mayoría de las veces suficiente para comprender las funciones y funcionamiento y significado fisiológico de los procesos bioquímicos.
Un ejemplo claro está hablando de una persona en cuestiones de la alimentación. Tenemos un ejemplo de una persona que pesa aproximadamente 90 kilos, comió dos hamburguesas, una porción regular de papa y 200 mililitros de una bebida gaseosa. El problema nos dice que determinemos cuánto tiempo quemará las calorías eh, de este almuerzo viendo televisión. Entonces vamos a calcular eso mediante la energía que entra en calorías, en cuánto se termina, en cuánto se demora en quemar estas calorías esta persona de 90 kilos. Primero que todo tenemos que buscar las calorías totales de esa comida que él ingirió. Aquí tenemos una tabla en el lado izquierdo, perdón, en el lado derecho tenemos una tabla que buscando los datos de cada alimento encontramos que la hamburguesa, como son dos hamburguesas, son más o menos 325 calorías, más las papas son 250 calorías, más las bebidas eh, de la gaseosa más serían 87. Hacemos la suma total de esto y nos da 1264 calorías. Teniendo en cuenta que una persona de aproximadamente 78 kilos quema 72 calorías por hora. Entonces lo que hacemos es, como tenemos este factor de conversión, lo que hacemos es hacer una equivalencia entre una persona de 90 kilos con un factor de conversión que le había dicho anteriormente. Hacemos el cálculo y nos damos cuenta que esa persona quema aproximadamente 95.3 calorías por hora en reposo. Entonces, lo que hacemos es, entonces sería el delta, sería la variación entonces de las calorías sobre las calorías que quema esa persona por hora. Entonces nos damos cuenta que esta persona quema, se gasta esas calorías, por así decirlo, en 13.2 horas. De lo anterior podemos concluir que, de toda nuestra exposición anterior, podemos concluir que la termodinámica estudia las reacciones entre el calor y la energía y por eso se entiende que es ajustable a una gran gama de aplicaciones. Uno de esos es el proceso de los seres humanos. La primera ley de la termodinámica nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. En organismos vivientes las reacciones más frecuentes son irreversibles y es por eso que la aplicación de las leyes de la termodinámica se limita bastante cuando hablamos de aplicaciones en sistemas de los seres vivos, vitales de los seres vivos. En sistemas biológicos el proceso se clasifican las propiedades del sistema más complicado, pero en general podemos decir que los seres vivos no son sistemas en equilibrio. Estos son organismos abiertos que intercambian energía y materia con el entorno. Aproximadamente el 40% de la energía producida se utiliza para realizar trabajos en forma de contracciones musculares y actividades que se realizan de forma intracelular y extracelular y por células nerviosas también. Bueno, esto es todo. Aquí le tenemos nuestra bibliografía donde nos basamos para pues hacerle esta exposición. Que tengan un excelente día y muchísimas gracias.